¿qué tal? ¿Cómo les va? Y en este nuevo encuentro vamos a comenzar el curso de neurodinamia. Un curso que es muy importante para todo terapeuta manual porque va a poder agregarle valor a todas sus terapias, a todas sus técnicas, porque la neurodinamia es una terapia que se puede aplicar cuando el paciente llega dolorido, cuando el paciente está siendo tratado incluso en rehabilitación, siempre como coadyuvante de la fisioterapia, de la terapia médica, por supuesto, cuando nuestro paciente llega y por ahí nos dice, este dolor me lo hice tratar, me dieron analgésicos, pero por allí no se va. Nosotros vamos a poder realizar ciertos test neurodinámicos que vamos a poder estudiar aquí y por supuesto vamos a poder aplicar una terapia para que ese dolor se morigere, para que ese dolor no se reproduzca más, para que ese dolor desaparezca. Entonces, por supuesto que eso necesita el aprendizaje no solo de la terapia, sino también de cómo es el nervio, de cómo está constituido, sobre qué elementos trabajamos, porque no vamos a trabajar directamente sobre el nervio, sino sobre los tejidos que lo rodean y también, por supuesto, en diversas acciones que por allí el paciente nos puede indicar. Por ejemplo, puede decir, tengo una carrera deportiva mañana, me van a hacer masaje deportivo. Entonces uno por allí puede hacer el masaje deportivo y aplicar las técnicas de neurodinamia, pero también puede, a lo mejor el paciente se lo va a hacer con otro masajista, con el masajista deportivo del club donde juega, por supuesto, donde practica, pero nosotros podemos hacer estas terapias de neurodinamia para que, bueno, logre mayores resultados. Entonces, lo que yo les propongo es que ustedes miren ahora este pequeño video de 2 minutos y algo, y luego de este video, por supuesto, vamos a retomar la clase. Así que vamos a ver el video para que ustedes vean de qué estamos hablando cuando hablamos de neurodinamia. Muy bien. Como ustedes vieron, son técnicas que así a simple vista no son difíciles. No, y les digo la verdad, no son difíciles, pero todas tienen un porqué. Todas tienen una forma de realizarse, todas las técnicas tienen un para qué. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ir estudiando en cada clase. Como siempre, ustedes, si ya han hecho cursos conmigo, lo saben, siempre las primeras partes son teóricas, más que nada, porque necesitamos conocer
sobre qué elementos trabajamos, para qué lo vamos a hacer, cuáles son los fundamentos de toda terapia. Entonces después sí, por supuesto, ya nos lanzamos con toda a practicar, que yo sé que es lo que más quiere, qué es lo que quiere un terapista manual más que hacer terapia. Pero bueno, aquí lo vamos a aprender para qué y por qué aplicar esta técnica. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Acá tengo ya los slides. Ustedes ven, van a ver siempre en estos slides, gente con un pie para arriba, un brazo para arriba. Bueno, y en realidad estas son figuras, pero en realidad acá hay mucho movimiento que nosotros podemos realizar sobre el paciente o que el paciente puede realizar. Por supuesto, bajo nuestra supervisión, pero también le podemos enseñar ciertos ejercicios para poder realizar en casa. Eso es lo que tiene de bueno esta terapia, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a ver. Si uno dice, bueno, profe, perfecto, vamos a definir antes que nada neurodinamia. Fíjese que la palabra dinamia viene del griego dynamis, que significa poder, pero un poder, en realidad, un poder que no es algo que está quieto, sino un poder en movimiento, ¿eh? Pero cuando uno dice es dinámica, esta clase es dinámica, ¿eh? No es tan aburrida, el profe no habla así, es dinámica. Bueno, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con neuro habla del sistema nervioso. Entonces, ¿dónde está ese dinamismo en esta terapia? Vamos a decir que la neurodinamia es el deslizamiento de las estructuras nerviosas mediante el movimiento de cualquier segmento corporal. Nosotros podemos mover estructuras nerviosas movilizando la cabeza y el cuello, movilizando los hombros, movilizando brazos, antebrazos, muñeca, incluso los dedos, movilizando la cintura pélvica, movilizando muslo, rodilla, tobillo y hasta los deditos del pie. Así que como ustedes verán, va para largo esto, hay de todo. Así que bueno, lo definimos como el deslizamiento de estructuras nerviosas. No se preocupen acá, no le vamos a cortar el nervio a nadie, no le vamos a machacar el nervio a nadie, ¿está? Así que todo es, por supuesto, gradual, pero todo tiene un porqué. Ahora bien, esa neurodinamia tiene algunas características. Es una herramienta que permite valorar, como dice aquí, y tratar la mecanosensibilidad elevada del paciente. Uy, profe, esas palabras compuestas tan raras. Bueno, mecanosensibilidad elevada significa cuando uno produce un movimiento y duele. A ver, si yo miro para allá, no me duele. Si yo miro para allá, no me duele. Todo bárbaro. Si yo levanto el brazo, no me duele. Si yo hago esto con la muñeca, no me duele. Pero por allí puede pasar que el paciente me diga, vos sabés que cuando doblo el cuello, me duele. Vos sabés que cuando levanto el brazo, me duele. Vos sabés que cuando hago esto con la muñeca, me duele. O sea, su mecanosensibilidad está elevada. La sensibilidad al movimiento. Ahora, cuando está quietito no pasa nada. Ahora, cuando hay movimiento y duele, entonces allí vamos a nosotros pensar, si estamos formados en neurodinamia, y decir, a ver, déjame que te voy a hacer unos test, y vamos a hacer un test, otro test, y por allí lograr algún, por supuesto, no diagnóstico, porque nosotros no hacemos diagnóstico de certeza como terapeutas manuales, pero sí un acercamiento. ¿Te dijo el médico? ¿Qué te dijo el médico? ¿Vos fuiste al médico por esto? No, yo no fui. Mirá, por este test que yo te estoy haciendo, sería bueno que visites al médico. No lo vamos a asustar al paciente, por supuesto, no vamos a hacer un sesgo, pero obviamente que sí le podemos decir, mirá, acá esto podría llegar a ser un túnel carpiano, hay que revisarlo, nosotros no lo podemos diagnosticar. Entonces el paciente va, le dirá al paciente lo mismo que le dijo a nosotros y el médico, por supuesto, le pedirá las pruebas correspondientes y allí el paciente, bueno, nos va a decir, mirá, vos sabés que fui al médico, ¿eh? Bueno, yo hago así, soy viejo, ¿viste? No se usa más esto, ya ahora se usa por WhatsApp. Bueno, el hecho que te van a mandar un WhatsApp y te van a decir, vos sabés que el médico me dijo que tengo el túnel carpiano, lo que me dijiste vos, está bueno, perfecto. Entonces el médico dará una terapia y cuando el paciente venga con nosotros, también podremos coadyuvar, podemos ayudar a esa terapia para mejorar el resultado, para que el resultado sea más contundente, para que sea más duradero o para
que no aparezcan más este tipo de cuadros, ¿sí? Incluso muchas veces la terapia neurodinamica va a evitar cirugías, porque hay veces, hace unos años atrás, cuando alguien decía, no, no, tener el túnel carpiano, sí, hay que operarse. Yo incluso ya hace como 20 y pico años también lo repetía, porque era lo que nos decían en la cátedra de traumatología, pero en realidad no es así. Toda cirugía siempre tiene sus inconvenientes, entonces si hay terapias que se pueden realizar para evitar una cirugía, por supuesto es el médico quien decide en qué grado estamos, como para decir, no, no, mira, esto ya está muy avanzado, no se puede hacer nada con un tratamiento conservador, o sea, con un tratamiento que no sea quirúrgico, así que tenemos que operar. Bueno, en ese caso se decidirá el médico, por supuesto. Bueno, otra de las cosas que tiene la neurodinamia es que son formas de aplicar movimientos activos o pasivos. Recuerden que activos es cuando nosotros se lo hacemos al paciente, pasivos es cuando el paciente lo hace por su cuenta. Entonces, son formas de aplicar movimientos que estresan mecánicamente al sistema nervioso para valorar una respuesta. Entonces, uno ve por ahí y dice, la palabra estrés. Uy, profe, ¿cómo que lo estresa? No, no, no se preocupe, no es el estrés, no es que me voy a poner ansioso, nervioso y me está estresado, sino que uno pone en estrés cuando pone en tensión cualquier tejido. Si yo, por ejemplo, agarro acá mi pómulo y empiezo a tirar así de esta manera, de esta manera, ya estoy estresando, estoy poniendo en tensión toda la epidermis, la dermis y, por supuesto, vasos nerviosos, vasos arterias y venas, nervios y por supuesto todos los elementos que estén dentro de la piel. Entonces nosotros vamos a hacer ciertos movimientos donde vamos a estresar mecánicamente, o sea, vamos a hacer maniobras para valorar una respuesta. Por allí duele un poquito, duele mucho, duele, ay, esto no lo puedo hacer, está algo que por supuesto uno lo hace en su propia casa, cuando uno dice, mira, a ver, hasta acá puedo mover, pero ya cuando hago esto, ahí me empieza a doler y me duele acá el codo, ¿eh? Entonces uno va y le dice al médico, mire, doctor, mire, si hago así no pasa nada, pero si hago este movimiento me empieza a doler. Bueno, entonces ahí el médico, por supuesto, hace los exámenes correspondientes, pero nosotros vamos a aplicar estos movimientos para estresar mecánicamente al sistema nervioso y valorar la respuesta a ver a qué conclusión podemos llegar. La neurodinamia propone la aplicación de movilizaciones para reducir esa mecanosensibilidad nerviosa que se da clínicamente, o sea que el paciente lo dice, porque si la mecanosensibilidad neural no es clínica, profe, ¿cómo es? Bueno, sería una mecanosensibilidad medida por instrumentos, por supuesto, electrodos que me dicen que la conducción nerviosa no está bien. Cuando uno hace un electromiograma, por ejemplo, uno ahí puede encontrar que el nervio mediano está pasando por aquí, no tiene buena conducción, y allí el médico dice, no, esto era un túnel carpiano. Pero muchas veces hay médicos que ni siquiera piden un electromiograma, salvo que el paciente ya tenga muchos síntomas o, por ejemplo, cuando comparen sus manos, la eminencia tenar de un lado esté muy, muy flaquita. Entonces allí el médico pide para ver cuánto está afectado el nervio y seguramente lo que va a decir allí es que hay que operar y cuanto antes mejor. Y la neurodinamia permite recuperar ese equilibrio, esa homeostasis mediante la modulación del dolor, porque como vamos a hacer diferentes movimientos que van a movilizar el sistema nervioso, a los nervios, pero también a los músculos y fascias que lo rodean, entonces nosotros vamos a tratar de que todo esté, luego de la terapia, como estaba antes de que pudiera doler. Ese es el objetivo general. Si esto se logra en una sola sesión, no siempre, no siempre, puede que sí, pero a veces también depende de cuán grave es el problema y de, sobre todo, de cuánto tiempo viene. Porque viste que hay veces que hay pacientes que por allí dicen, tengo esto hace 4 meses, y en realidad eso no empezó hace 4 meses, empezó 5, 6 meses, pero realmente lo empezó a molestar en sobremanera hace 4 meses. Entonces es lógico que allí hay estructuras que están afectadas, hay fibrosis, hay inflamación muchas veces. Entonces, bueno,
trataremos de lograr ese equilibrio. Entonces, uno de los principios, porque la neurodinámica tiene varios principios, pero el principal, en todo caso, aquí, es que saber que el sistema nervioso, ya sea cerebro, cerebelo, tronco, médula, o sea, el sistema nervioso central, como el sistema nervioso periférico, algo que esto vamos a estudiar todo la próxima clase. El sistema nervioso periférico, que son los nervios, no se comporta de manera uniforme en todo el cuerpo, sino que hay diferentes partes, diferentes regiones del cuerpo donde la tensión del sistema nervioso, el movimiento que realizan los nervios, la presión que se ejerce sobre los mismos puede ser alta o puede ser baja. Vamos a algunos ejemplos. Miren, acompáñenme a la figura que está abajo mío. Aquí vemos, por ejemplo, varios nervios. Vemos el nervio mediano, sigan la flecha que yo lo voy señalando. Ahí está el nervio cubital, por allí, que va a ir también a la mano. El nervio radial, que va a pasar detrás del húmero y va a aparecer nuevamente aquí en el antebrazo. Todos estos nervios proceden del plexo braquial. El plexo es un conjunto de nervios ubicado en alguna región. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá vemos el plexo braquial con un poquito más de detalle y ahí vemos que un plexo está formado por varias ramas nerviosas. Entonces, obviamente, que cualquiera de estas ramas puede estar afectada, a veces por algún problema de tipo cervical, puede estar afectada por un pinzamiento cervical, por la rectificación cervical, por la hiperlordosis cervical, por un pinzamiento. Entonces, todo eso me va a afectar no todo el plexo, a lo mejor una pequeña ramita. Claro, si me afecta una pequeña ramita, ese es, digamos, el síntoma de esa perturbación, puede darse aquí en el lugar, pero a veces puede darse lejos. A lo mejor esta ramita que está por acá, ustedes sigan la flecha, a lo mejor puede venir o puede traerme algún signo o síntoma en la mano o en los dedos y siento hormigueo, y uno rápidamente dice, bueno, es el síndrome del túnel carpiano. Puede ser, pero también puede estar afectado en otra parte. O sea, el sistema nervioso, junto con todos los nervios que lo conforman, hay en regiones donde están y pueden estar afectados por diferentes presiones o movimientos. Ahora, luego el plexo braquial se introduce, por seguir dando este ejemplo, dentro de la cavidad axilar. Fíjense que esto aquí no se ven los músculos ni las fascias de la cavidad axilar, pero ustedes se dan cuenta que este es el húmero, esta es la cavidad, las costillas, la cavidad torácica. Entonces allí está el plexo braquial. ¿Dónde está? Dentro de la axila. Y allí, dentro de la axila, no está sometido a muchas presiones ni tensiones. Incluso si uno hace este movimiento estirando el brazo hacia atrás, claro, la piel de la axila se estira, pero los nervios están adentro, acolchonaditos por toda una grasita que los rodea, que ocupa la cavidad axilar, rodeado de ganglios linfáticos, rodeado de vasos también, de vasos sanguíneos, con paredes musculares que le dan una gran amplitud de movimiento. O sea que es muy raro que algo afecte al plexo braquial en la axila. Claro, por supuesto, si tengo una herida punzante en este lado, provocado por una bala, o por un cuchillo, o incluso algún golpe fuerte por aquí, puedo sentirlo, pero aquí la presión que se ejerce sobre el plexo no es tal. Es mucho más la presión que se ejerce sobre el plexo entre los músculos del cuello, que vaya si se tensionan. Ahora, si yo sigo cualquiera de estos nervios, yo voy a ver, por ejemplo, que el nervio cubital, síganme en el dibujito aquí, miren por aquí, viene ahí, entonces va a pasar por acá, en el codo. Vamos a la figura que está del otro lado de la pantalla. Síganme aquí con la flechita. Miren, acá viene el nervio cubital y está pasando por este hermoso estuche osteofibroso, así se llama, canal epitrócleo-craneano. No se asusten, vamos a estudiar todo esto, vamos a ver maquetas, así que no se asusten. Esto es para una gran presentación. Pero el hecho está en que este nervio pasa allí y no lo cubre más que la fascia superficial y la piel. Nada más. Luego sí, el nervio se introduce entre los músculos del antebrazo. Por lo tanto, cuando el nervio cubital pasa exactamente por aquí, ese dibujo es aquí, en el canal epitrócleo olecraneano,
¿No les pasó alguna vez que uno está en la mesa y ¡pah! Le pega un codazo a la mesa justo en el borde y uno siente el cosquilleo, el hormigueo hasta en esta zona? Claro, ¿por qué? Porque el nervio cubital allí no está sometido a ninguna presión corporal, pero está tan superficial que puede estar sometido a la presión de una mesa, de un codazo puesto por allí, en una silla, también en un respaldar por allí un poco alto. Entonces, lo que sucede es que el nervio allí sufre. Ahora, después ese nervio cubital ya se introduce en la musculatura, entonces no va a tener grandes problemas, claro, pero cuando llega aquí a la mano, pasa por un pequeño conducto que se llama conducto de Goujon, y allí, si uno golpea la mesa, ¿viste? Cuando uno está enojado y golpea la mesa, y allí se puede lesionar también el nervio, porque está sometido a poca presión, salvo que sea una presión externa. Ahora, cuando el nervio, perdón, está entre los músculos del antebrazo, bueno, allí, si uno estuvo ejercitando, si uno estuvo haciendo esfuerzo, tironeando, usando los músculos flexores de la mano y de los dedos, entonces puede que se comprima el nervio y allí el nervio entonces puede doler mucho más. Esto es importante porque nos va a ayudar el estudio de la neurodinamia a saber dónde focalizar también nuestros masajes, ¿eh? También eso nos va a ayudar. Ni hablar del nervio mediano, que viene muy tranquilito en la parte interna del brazo, luego viene por el medio del antebrazo, de allí, acá lo pueden ver en el dibujito de aquí abajo, por eso se llama mediano, porque viene bien por el medio, pero pasa, vamos a la figurita de acá, miren acá, por el túnel carpiano. Y allí también está bastante superficial, pero está supeditado a la presión de los tendones flexores que están al lado. Y si uno por allí tiene un trabajo donde tiene que utilizar mucho, antes decíamos las tejedoras, no sé ya cuántas tejedoras quedan, debe quedar alguna buena por ahí tejiendo, pero cuando uno trabaja con elementos de precisión, con destornilladores durante mucho tiempo, muchas horas, entonces allí los tendones se inflaman y esa inflamación constante de los tendones me comprime al nervio en esa zona. Por eso he visto todo esto, ni hablar del ciático, que también lo tenemos por aquí, que por allí uno, todo bien con el ciático, pero el ciático por ahí sale por debajo del músculo piramidal, por encima de los músculos obturador externo, obturador interno y géminos, se me había trabado, los géminos. Entonces, obviamente que allí, ¿qué puede pasar? Bueno, si uno camina, va, viene, no pasa nada, pero por allí uno no está muy acostumbrado y empieza a subir escaleras porque tiene que pintar, tiene que hacer un trabajo, y entonces sube y baja la escalera, sube, ni hablar en las mudanzas, si tenés cosas en la terraza, en un galpón arriba, en un segundo piso, que tenés que ir y venir, ir y venir y venir, y duele, che. ¿Por qué? Porque esos músculos glúteos que tapizan, que están relacionándose con el nervio ciático, lo comprimen. Uno dice, me duele la nalga, me duele la pierna, tengo la ciática. Y no es una ciática, es una pseudociática provocada sobre el nervio ciático por la musculatura piramidal. Así que vamos a aprender maniobras de neurodinamia para poder liberar a ese ciático. Muy bien. ¿Qué más? La estructura de la terapia neurodinamica, por lo dicho hasta ahora, entonces tiene que ver con tres grandes cosas. Dijimos que era movimiento, ¿sí? Hacemos mover al paciente o nosotros movilizamos al paciente, pero ¿sobre qué trabajamos? Bueno, trabajamos sobre tres grandes elementos. Uno son sobre las superficies de contacto del nervio. El nervio puede estar, como vimos recién, en un estuche osteofibroso, en un conducto, en una vaina, junto con otros elementos, entre músculos. Entonces, obviamente, que allí nosotros vamos a trabajar sobre el sistema musculoesquelético. Entonces, además de hacer maniobras de neurodinamia, vamos a empezar o a terminar todo eso con diferentes maniobras de masaje, de la técnica que conozcamos, descontracturante, incluso sensitivo también sirve porque sirve para modular el dolor. Ahora bien, vamos a trabajar también sobre las estructuras neurales,
o sea, directamente sobre el sistema nervioso, vamos a hacer los tests, vamos a hacer las maniobras y vamos a hacer movilizar diferentes partes para que ese nervio vaya de a poquito estirándose si tiene que estirarse. Uno dice, pero profe, ¿cómo estiro los nervios? ¿Cuándo el nervio necesita estirarse? Por ejemplo, una persona pudo haber estado enyesada 40 días o a veces más. Accidentes grandes, yesos pelvipédicos, allá en el miembro inferior, por un siniestro vial, por allí, y la persona puede estar meses sin moverse. Imagínate que cuando sacan ese yeso, todo está endurecido, y cuando decimos todo es las fascias, los músculos, los nervios, hasta los vasos sanguíneos. Todo está endurecido porque esta persona estuvo sin movilizarse y entonces todas estas estructuras deben ir gradualmente logrando la homeostasis, o sea, el equilibrio que tenía antes de lo que lo llevó al yeso. O también pueden ser enfermedades neurológicas. No hay que asustarse con las enfermedades neurológicas, porque están bajo el tratamiento médico, por supuesto, y la terapia neurodinamica puede coadyuvar al tratamiento médico. Por supuesto que siempre que hay tratamiento médico, pedimos la autorización, que no hace falta que sea escrita. El paciente va y le dice, mire, voy al masajista que me va a hacer unos movimientos, y el médico va a decir, sí, no hay problema, hágalo, o no, ahora no lo vamos a hacer porque lo que sea. ¿Ya está? Entonces, por supuesto, cuando hay médicos de por medio, tratamos de consultar. Y por último, la otra estructura sobre lo que vamos a trabajar son sobre los tejidos inervados. O sea, un nervio va hacia un lugar, va hacia la piel, va hacia un músculo, hacia las fascias, y por supuesto trae información de la piel, del músculo. Entonces, muchas veces hay patologías que no alteran la conducción nerviosa, sino que el problema está en el efector, en el músculo. Por ejemplo, la miastenia gravis. Allí la enfermedad está en el músculo, no en el nervio. Entonces, la terapia neurodinamica va a ayudar a estimular la conducción nerviosa, que por allí, como el músculo, ya vamos a estudiar miastenia gravis también, pero como el músculo allí está muy debilitado, y bueno, músculo debilitado se usa menos, se entra en un círculo vicioso donde como se usa menos, la conducción nerviosa es menor, entonces el músculo está más debilitado, entonces se usa menos y no salimos de allí. Entonces, podemos tratarlo también. Así que vamos a tratar músculos y fascias y estructuras ligamentosas que rodean al músculo, que rodean al nervio, los músculos que lo rodean, las fascias, por supuesto, el mismo nervio y los músculos y piel que esos nervios inervan. Todo eso, aquí estaban las flechitas marcándola, las tres cosas, al mismo tiempo la vamos a poder utilizar porque trabajamos con toda la técnica y al trabajar con toda esa técnica, obviamente vamos a trabajar sobre cada una de esas estructuras. A veces trabajamos sin saber lo que estamos haciendo, o sea, pero eso no es que está mal, sino que a veces nuestros conocimientos no están, digamos, encaminados a conocer todas las estructuras, a todo lo que la terapia va haciendo. E incluso hablo de masajistas experimentados, porque se van conociendo cosas nuevas, cosas que se nos escapan, cosas que se creían que no eran así, ahora se saben que son así. Y cosas que se creían que eran de tal manera, ahora se saben que no son de tal manera. Entonces, obviamente, que vamos conociendo más y por eso, pues, muchas veces nuestros pacientes nos llaman, nos dicen, che, qué bárbaro, esto qué espectacular fue, ¿qué pasó? Bueno, y realmente trabajamos sobre estructuras que ni sabíamos que existían, pero trabajamos. Bueno, ¿dónde se puede usar la neurodinamia? Por un lado, ya como fui diciendo a lo largo de la clase, como coadyuvante, ¿sí? O sea, todo lo que sea terapia aplicada por un médico, por un fisioterapeuta, nosotros podemos, como terapeutas manuales, realizar estas maniobras siempre en coadyuvancia. Y también combinado con otras terapias manuales. Nosotros estamos haciendo masajes descontracturantes. Por allí vemos que al paciente le duele en tal o cual lugar. Podemos dejar de hacer ese masaje y seguir o realizar algún test
de neurodinamia y si vemos que es positivo, aplicar las terapias que vamos a aprender en este curso. Entonces, bueno, luego seguiremos, luego de eso, haciendo el masaje. Así que puede ser al mismo tiempo coadyuvante de otras terapias y combinados con otras terapias lumbares. Y es allí donde podemos hacer una lista que no es taxativa, no es que en esto sirve, quizá haya hasta más cosas, patologías donde puede haber. Yo hice una lista de lo que más o menos aparece en nuestros gabinetes, ¿está? Entonces, dolor ciático, dolor en la planta del pie, que a veces le echamos la culpa enseguida a la fascia, que a lo mejor es un nervio por allí el que está afectado. Dolor, uy, se me fue. Dolor en la muñeca, síndromes de atrapamiento nervioso, el más conocido es el túnel carpiano, pero también hay otro, está el síndrome cluneal, de los nervios cluneales, en la región glútea también, cuando uno está mucho tiempo sentado, se empieza a doler, uno dice, me duele porque estoy sentado. Sí, pero ¿qué duelen? Los nervios. Entonces, bueno, podemos hacer algún tipo de terapia. Alteraciones de la sensibilidad por quimioterapia. Ustedes me dirán, pero profe, quimioterapia hace la persona que tiene cáncer. Sí, sí, pero también después se hacen quimioterapias a veces preventivas y a veces se hacen tratamientos quimioterápicos, ¿no es cierto? Cuando ya el paciente incluso ya no tiene cáncer. Entonces, bueno, obviamente que todo lo que sea cuestiones de quimioterapia sería en coadyuvancia con la medicina. Por lo tanto, le preguntamos, el paciente a veces viene muy cansado de la quimioterapia, pero algunos productos de la quimioterapia afectan también nervios. Entonces, realizar maniobras de neurodinamia, bueno, realmente al paciente le vendría muy, muy bien en su proceso de restablecimiento. La neuropatía diabética, ni hablar. Dijimos siempre que la diabetes es una enfermedad, sí, del páncreas, pero que termina afectando la movilidad de las grasas, de los hidratos de carbono, y muchos de estos hidratos de carbono se van depositando en vasos sanguíneos, y esto afecta la irrigación sanguínea también de los nervios. Entonces, por supuesto, todos conocen o es conocido que a veces el diabético puede pisar algo y no darse cuenta, porque no siente el dolor. Entonces, por supuesto, en coadyuvancia con el tratamiento de la diabetes, se pueden realizar terapias de neurodinamia sin ningún problema. Ganancia de la fuerza, cuando en el deportista, por ejemplo, cuando nosotros estimulamos la musculatura, por supuesto, el deportista irá a correr, irá a hacer ejercicio, irá a hacer fierro, como dicen ellos, voy a hacer fierro. Bueno, perfecto. Las técnicas de neurodinamia pueden ayudar a estimular la conducción nerviosa y un nervio que conduce bien, digamos, todo lo que es la conducción nerviosa, lo que va llevando, obviamente que ayuda a que el músculo trabaje mejor, a que el paciente se lesione menos en todo caso. Reducción de la rigidez, lo que decía yo antes de yesos, a veces no son yesos, son pacientes que estuvieron convalecientes durante un tiempo, gente que estuvo en coma algunos meses, por supuesto. ¿Y dónde más? En regeneración nerviosa, si hubo cirugías, por supuesto que todo lo que es postquirúrgico, siempre sí o sí de la mano con el médico. Es el médico el que decide, incluso también el fisioterapeuta, el que decide cuándo se empiezan a hacer las maniobras, cuándo no hacerlas, porque conoce, por supuesto, cómo fue la cirugía y qué es lo que trató. El dolor neuropático es el dolor de un nervio que está enfermo, por diversas patologías reumáticas, patologías traumáticas también. Bueno, hay veces que queda ese dolor en el nervio. La neurodinamia ayuda muchísimo a bajar ese dolor. Aumento de la flexibilidad en el deporte por el hecho de que al hacer maniobras de estiramiento, no solo estiramos músculos y fascias, sino también los nervios, y eso va acompañando a toda la flexibilidad del deportista. Y por supuesto lesiones deportivas, porque por allí hay fracturas, luxaciones, y una vez que se restablecieron de todas esas lesiones, ya el paciente empieza a, de alguna manera, trabajar sobre sus músculos. ¿Eso quién lo hace? El médico, deportólogo, el preparador físico, por supuesto, el fisioterapeuta. Pero bueno, el paciente viene a veces a nuestro gabinete, son pacientes nuestros, entonces
Y si se están restableciendo de algún tipo de lesión deportiva, la neurodinamia es una técnica que ayuda muchísimo. Por eso, cuando hablamos de que qué vamos a hacer, bueno, básicamente vamos a hacer test neurodinámicos y vamos a hacer maniobras de neurodinamia. A veces vamos a decir terapia neurodinamica, a veces vamos a decir neurodinamia, se puede decir de las dos maneras en castellano. Esta serie de movimientos van a ser movimientos aplicados al paciente, como dice por aquí, o realizados por el paciente, lo que yo les decía al principio de la clase. Pueden ser que nosotros hagamos la maniobra con el paciente, o puede que se la enseñemos al paciente y que el paciente, no me da la cámara acá, estoy muy cerquita, pero que el paciente haga las maniobras que tiene que hacer, que ustedes van a ver, que no son difíciles, pero que por supuesto hay que practicar. También es fácil llevar una bandeja con muchas copas, ¿no es cierto? Pero no cualquier es mozo. Bueno, así que obviamente hay que practicar. Todas estas maniobras pretenden alterar la mecánica, la fisiología de una parte del sistema nervioso, de la parte que estemos trabajando. Depende si queremos trabajar todo el nervio o si queremos trabajar una parte del nervio. Entonces allí vamos a hacer diferentes test que nos van a decir, bueno, hasta acá duele, hasta acá entonces está comprometido. Bueno, y a veces puede pasar que hacemos el test y el paciente todavía no fue al médico. Entonces, si estos test que vamos a aprender nos dan positivo, le decimos al paciente, como les decía yo anteriormente, que bueno, vaya a ver qué pasa. Por supuesto, el médico va a saber qué estudios aplicarle. Ahora bien, acá tenemos la abeja, nuestra amiga abeja. ¿Cómo se aplican las técnicas neurodinámicas? Por supuesto que eso lo vamos a aprender en cada clase. Vamos a hablar de un nervio, de su anatomía, de los test y de las terapias. Así que algunos nervios nos van a llevar un par de clases. Bueno, entonces, se basan las técnicas en los test neurodinámicos. O sea, solo vamos a hacer los tests para ver qué nervio es el que está afectado, qué lugar o dónde está afectado, y a partir de allí vamos a aplicar diferentes técnicas. Nunca, nunca las técnicas neurodinámicas van a ser tirones o sacudones. Nunca. Ese de tac, tac, tic, tuc, pic, puc, no va. Bueno, ya he atendido varios que fui a tal lugar. Bueno, me hizo así, me hizo así, me hizo así. Sí, bueno, se olvidó que hay nervios, que hay tirones. Bueno, no hay que olvidarse. Así que nunca tirones o sacudones. Todo va a ser gradual. O sea que aquí no le vamos a hacer mal a nadie. No vamos a ir más allá de donde aparezca el síntoma. Y vamos a ir adicionando tensión hasta la aparición del síntoma. Es como la regla básica de toda técnica de neurodinámica, tanto en los test como en las mismas técnicas, ¿sí? Entonces, respetar siempre la subjetividad del paciente es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque observen aquí, este fisioterapeuta Cuevas de español está trabajando en neurodinamia y fíjense, entonces tiene aquí una pierna bien paradita. Bueno, y bueno, perfecto, está muy bien todo esto, pero por allí tiene un adulto mayor de 65 años, de 70 años o más, ¿se le pueden aplicar las técnicas? Por supuesto que sí, pero hay que respetar la subjetividad. Yo sé que hay pacientes que logran colocar la pierna, el muslo, como está la paciente que está aquí abajo, pero no todos pueden hacerlo en cierto momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si el paciente dice me duele, respeto la subjetividad del paciente. Esto es importantísimo en realidad en cualquier terapia manual, pero como aquí vamos a trabajar con nervios y el nervio está supeditado a dolor, el nervio está supeditado al sentir de la piel y de las fascias, entonces no todos van a sentir siempre de la misma manera los movimientos. Por lo tanto, respetar siempre la subjetividad. Así que muy bien, bienvenidos al curso de neurodinamia. Nos vamos a estar viendo en la próxima clase, donde ya vamos a empezar con qué? Y estudiando el nervio, es lógico, tenemos que estudiar el nervio para saber sobre
o conocer una de las estructuras sobre la cual vamos a trabajar. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos estamos viendo en la próxima.